Buenos días, continuamos nuestra lectura de la fecha 7 de febrero. Comienza el libro de Levítico. Levítico del capítulo 1 hasta el capítulo 3. Un libro que según la tradición judía fue escrito por Moisés. El libro de Levítico. En esta porción de los 3 capítulos, del 1 al 3, vamos a ver distintos tipos de ofrendas y holocaustos. Recordemos un poco de que el pueblo de Israel sale de Egipto, estoy volviendo al Éxodo, llega a la tierra, va camino a la tierra que Dios les prometió y Dios les pide hacer un tabernáculo, que eran muchas carpas, como lo vimos en el video anterior de hace algunos días, esta imagen de la ubicación de este campamento, donde dentro de cada lugar, del lugar santo, el lugar santísimo, iban ubicados los muebles, el altar del holocausto, el candelabro, etc. Ahora entramos al funcionamiento de todo esto mencionado anteriormente. Hasta el libro de Éxodo vimos la construcción, la ubicación de cada artefacto. Ahora entramos a cómo va a funcionar esto y en qué lugar se va a hacer qué cosa. Y me gustaría poder hacerles un pequeño resumen de estos primeros 3 capítulos, donde en el capítulo 1 podemos ver tipos de holocaustos. Son 3 tipos de holocausto. Holocausto es quemar las carnes de un animal. Primero, versículo 3, holocausto de vacuno, y da los detalles. Luego, en el versículo 10, holocausto de un rebaño, de una oveja o de cabra. Y después los detalles también. Y finalmente, holocausto de aves. Entonces, primero tenemos de vacuno, de un rebaño, sea oveja o cabra, y finalmente de aves, en el versículo 14. Luego, las ofrendas de grano, que esto no es una ofrenda con un animal, sino más bien con un vegetal. Y dice oblación, lo cual son donaciones, versículo 1. Luego en el versículo 4, ofrenda cocida en horno. En horno. Versículo 5, ofrenda de sartén. Versículo 7, ofrenda cocida en cazuela. Versículo 14, ofrenda de primicias tostada. Podemos ver entonces en el capítulo 2 que tenemos ofrendas de tipo vegetal, donde la primera es son oblaciones, donde primeramente está en horno, en sartén, como cazuela y finalmente tostada. Capítulo 3. Tenemos sacrificios de paz. Y en este caso solamente hay 4. Primeramente en el versículo 1 habla de un sacrificio de paz, una ofrenda de paz voluntaria con un vacuno. Luego en el versículo 6 con ovejas. Versículo 7 con cordero. Versículo 12 cabra. Y eso. Entonces, si nos ponemos a leer detenidamente, podemos ver que a una primera lectura podríamos no entenderlo, pero luego les recomiendo con un lápiz mina, delgadito, ustedes pueden ir anotando ahí en las hojas y un destacador fino, ojalá simple, que no traspase la hoja. Cualquier destacador de un color claro sirve. Y de esa forma se pueden ir ordenando y podemos ir aprendiendo de forma sistemática lo que el Señor está diciendo. Ahora con el Nuevo Testamento, seguimos en el libro de Mateo 24, pero avanzamos desde el versículo 22. Mateo 24, versículo 23, hasta el final del capítulo, hasta el 51. Mateo 24, desde el versículo 23 al 51, hasta el final del versículo. El Señor también está
advirtiendo su venida. El capítulo 24 es un capítulo, al igual que Lucas 10, que está repleto de señales y de palabras del Señor al respecto de lo que va a pasar al final de los tiempos. Todo aquel que es nacido de nuevo sabe que Jesucristo vuelve por su iglesia. Como hemos dicho tantas otras veces, Él dijo que iba a morir y murió. Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Y también dijo que volvería por la iglesia, que es su novia. Y aquí en este capítulo 24, como en Lucas 10, hay advertencias de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Y lo curioso, o más que curioso, lo que llama la atención, es que muchas de estas cosas son cosas que están pasando en estos tiempos. No podemos decir a ciencia cierta que el Señor viene en un mes o que viene en un año. Lo que sí podemos decir es que muchas de las señales que hay escritas acá vienen aconteciendo y en aumento a lo largo de de la última década. Así que pongamos cuidado, la venida del Señor se acerca y viviremos una eternidad junto a Él. Todos aquellos que nos arrepintamos de nuestros pecados a diario y que llevemos una vida de obediencia al Señor de acuerdo a su palabra y no de acuerdo a lo que yo creo que el Señor me dice. Un fuerte abrazo y nos encontramos en la próxima lectura.